Buenas tardes, Diego Restrepo. Este video se hace con el fin de dar solución al ejercicio 3 de la tarea, 2 de la tarea en curso. Ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. Importancia del ciclo de Krebs. Las células anaerobias obtienen la mayor parte de su energía de la respiración. Esto es de la transferencia de electrones desde las moléculas combustibles hasta el oxígeno molecular. La respiración implica la mayoría de las reacciones de la ruta glicolítica, hasta el piruvato, pero el proceso oxidativo continúa hasta la transformación en dióxido de carbono y agua. El ciclo tiene como funciones primordiales el ser la ruta final de la oxidación de las moléculas combustibles y el del proporcionar moléculas precursoras para las rutas biosintéticas. Cuando actúa con este último objetivo, requiere reacciones denominadas anapleróticas, que le proporcionan metabolitos y evitan que deje de funcionar. Reacciones del ciclo de Krebs. Reacción del complejo piruvato deshidrogenasa. Para que este compuesto sea oxidado completamente a dióxido de carbono y agua en el ciclo de Krebs se requiere que el piruvato pase al interior de la mitocondria, que se transforme en acetil-CoA. Las enzimas del ciclo de Krebs se localizan de forma ordenada en el interior de la mitocondria. La membrana mitocondrial es impermeable a los compuestos fosforilados y al acetil-CoA, por lo que el piruvato de la ruta glicolítica se origina en el citosol. Es transportado mediante difusión facilitada al interior de la mitocondria. Posteriormente, el piruvato, a través de una descarboxilación oxidativa, se transforma en acetil-CoA. La reacción catalizada por el complejo piruvato deshidrogenasa se encuentra en una posición clave del metabolismo, no solo porque sirve de conexión entre la ruta glicolítica y el ciclo de Krebs, sino porque el piruvato y el acetil-CoA son componentes de varias rutas biosintéticas y degradativas. Así, el piruvato, además de ser el producto final de la ruta glicolítica, se forma el catabolismo de aminoácidos en la oxidación del lactato y es un precursor de la síntesis de aminoácidos de glucosa y del lactato. El acetil-CoA se forma en degradación de los ácidos grasos y de aminoácidos y es un precursor de la síntesis de ácidos grasos, cuerpos cetónicos, colesterol y otros lípidos de gran importancia biológica. Reacciones y regulación. El carácter cíclico se debe a que después de una serie de reacciones se genera el compuesto de partida, el oxalacetato. En cada vuelta del ciclo de Krebs, una molécula del acetil-CoA de 2 átomos de carbono se condensa con una molécula de ácido oxalacético de 4 átomos de carbono para formar ácido cítrico, un compuesto de 6 átomos de carbono. Este último se oxida mediante reacciones de tal modo que se liberan 2 moléculas de CO2 y se regenera una molécula de ácido oxalacetato. Este compuesto puede combinarse con otra molécula de acetilo, iniciando el ciclo otra vuelta. En cada vuelta se incorpora una molécula de acetilo y se eliminan 2 de CO2. Cuando el ciclo está funcionando con fines energéticos, una molécula de ácido oxalacético sería suficiente para lograr la oxidación de un número infinito de moléculas de acetilo. En estas condiciones, por cada vuelta se liberan 4 pares de hidrógeno o sus electrones equivalentes, los cuales pasarán al oxígeno molecular para obtener energía en forma de ATP. Del funcionamiento del ciclo de Krebs se pueden destacar los siguientes hechos. La primera reacción del ciclo es la condensación de una molécula acetil-CoA
con otra del ácido oxalacético por la acción catalítica del citrato sintasa. La reacción es irreversible porque la hidrólisis del enlace tioéster del acetil CoA implica la liberación de una gran cantidad de energía. En la regulación es importante considerar las siguientes enzimas. Citrato sintasa, cuando aumentan los niveles de NADH y o ATP por encima de lo normal, actúan disminuyendo la actividad de la enzima y por tanto la formación del citrato. Isocitrato deshidrogenasa. Esta enzima alostérica es como la anterior, inhibida por el NADH y el ATP y estimulada por NAD. Para que el ciclo siga actuando a un ritmo normal existen reacciones denominadas anapleróticas de relleno que restablecen los niveles de los intermediarios del ciclo. La más importante es la carboxilación del ácido pirúvico para formar ácido oxalacético catalizada por el piruvato carboxilasa. Importancia de difusión de la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso bioquímico que ocurre en las células. Es un proceso metabólico final, catabolismo de la respiración celular. Tras la glicólisis y el ciclo de ácido cítrico de una molécula de glucosa se obtienen 38 moléculas de ATP mediante la fosforilación oxidativa. La fosforilación oxidativa es la transferencia de electrones de los equivalentes reducidos NADH, NADPH, FADH, obtenidos de la glucólisis y en el ciclo de Krebs, hasta el oxígeno molecular acoplado con la síntesis de ATP. Este proceso metabólico está formado por un conjunto de enzimas complejas, ubicadas en la membrana interna de las mitocondrias, que catalizan varias reacciones de oxidorreducción, donde el oxígeno es el aceptor final de electrones y donde se forma finalmente el agua. Complejos mitocondriales. Dentro de las células, la fosforilación oxidativa se produce en las membranas biológicas. En procariotas es la membrana plasmática y en eucariotas es la membrana interna. De las dos consta la matriz mitocondrial. El NADH y el FADH2, moléculas donadores de electrones que fueron cargadas durante el ciclo del ácido cítrico, se utilizan en un mecanismo intrincado que implica numerosas enzimas como la NADHQ reductasa, la citocromo C oxidasa y la citocromo reductasa, gracias a la bomba H positiva que moviliza los protones contra la gradiente de la membrana. Estructura y funcionamiento del ATP sintasa. Un gran complejo proteico llamado ATP sintasa situado en la membrana permite a los protones pasar a través de en ambas direcciones. Genera el ATP cuando el protón se mueve a favor de gradiente, debido a que los protones se han bombeado al espacio intermembranoso de la mitocondria. En contra de gradiente, ahora puede fluir nuevamente dentro de la matriz mitocondrial y mediante la vía ATP sintasa se genera ATP en el proceso. La reacción es esta. Cada molécula de NADH contribuye suficientemente a generar la fuerza motriz de un protón que produzca 2.5 moléculas de ATP. Cada molécula de FADH2 produce 1.5 moléculas de ATP. Todas juntas, las 10 moléculas de NADH y las 2 de FADH2 provenientes de la oxidación de la glucosa, glucólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato en acetil CoA y ciclo de Krebs a formar 28 de las 36 moléculas totales de ATP transportadores de energía. Hay que decir que estos valores de moléculas de ATP son máximos. En realidad, cada molécula de NADH contribuye a formar entre 2 y 3 moléculas de ATP, mientras que cada FAH2 contribuye a un máximo de 2 moléculas de ATP. El compartimento celular donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs y la fosforilización oxidativa, ambos procesos se llevan a cabo en la matriz mitocondrial, debido a que un proceso está seguido de otro. Muchas gracias.